Vamos ahora a leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 15, retomando ya la normalidad, la exposición de este libro. El Señor nos permita pues acabarlo, ya queda poco, hasta llegar al capítulo 22, poco en comparación de lo que ya hemos hecho en el año anterior, en el 2015, por su gracia. Vamos pues a leer desde el versículo primero hasta el versículo 4. Apocalipsis 15, del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Cuando uno comienza a leer la Biblia, toda la Biblia, entonces es muy común que surja una cuestión, que es cómo se puede reconciliar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y esta es una pregunta que, no solamente se la plantean aquellos que comienzan a leer la Biblia, sino que de hecho también ocupa a muchos teólogos. ¿Cómo se puede reconciliar el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque se ve o se presenta el Antiguo Testamento muy a menudo pues como un periodo oscuro, cuando pues el hombre era todavía muy atrasado, muy primitivo, y pues se tiene una visión de Dios, un Dios vengativo, y donde el juicio de Dios sobre su pueblo, Israel, o también sobre otros pueblos, otras naciones, pues tiene allí también un lugar predominante. Mientras que el Nuevo Testamento pues se ve y se presenta como el libro de la religión de la paz y del amor, de la aceptación incondicional por parte de Dios a todos los hombres, y por lo cual los cristianos no han de juzgar a nadie, porque se dice, se ve, se piensa que Dios tampoco lo hace. Dios no juzga a nadie, sino que acepta incondicionalmente a todos los hombres. Esta visión, vemos, necesita ser corregida o cambiada, porque la verdad es que el Dios del Antiguo Testamento es también un Dios de misericordia y gracia, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es también un Dios de juicio. Es un Dios de juicio. Y un libro que lo pone de manifiesto, tal vez el que más lo pone de manifiesto en todo el Nuevo Testamento, es precisamente el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis. Dentro del Apocalipsis también vemos que es importante el pasaje que hemos leído, un pasaje como este. Aquí pues nos encontramos una nueva visión, introducido por vi en el cielo otra señal. Entonces, otra señal, otra visión. Y entonces aquí se está introduciendo otra gran sección dentro del libro del Apocalipsis, otra gran sección dentro del libro del Apocalipsis, en los capítulos del 12 al 14, 12, 13 y 14, pues vimos al dragón, a la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, la marca de la bestia, y vimos que todo esto pues eran las fuerzas demoníacas que están haciendo guerra contra los santos, contra los creyentes, contra la Iglesia. Y esta sección, los últimos versículos del capítulo 14, acabó con un anticipo del juicio final, del juicio universal, pero el final a la historia.
cuando el Señor Jesucristo vuelva en gloria. Bien, pues los capítulos que decimos, estos versículos aquí en el capítulo 15 introducen una nueva sección que la podemos ver que llega hasta el capítulo 19, y vemos que en esta sección se está profundizando, se está abundando más en esto mismo, en los juicios de Dios, a los enemigos de Dios, estos enemigos que hemos visto en los capítulos del 12 al 14 sobre todo. Pero estos juicios de Dios, vemos, se tratan de juicios históricos, es decir, en la historia. No está hablando entonces del juicio final, sino del juicio en la historia, que son también anticipos de ese juicio final. Entonces vemos que en estos capítulos nos encontraremos sobre todo pues las 7 copas de la ira de Dios, sobre todo en el capítulo 16, que es una sección que también está, vemos, en paralelo, ¿verdad?, con lo que vimos en los capítulos 8 y 9, es decir, las 7 trompetas, y ahora aquí las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, pues, antes de entrar a considerar estas copas de la ira, nos quedamos en estos versículos iniciales, del 1 al 4, en el que se nos representa esta realidad tremenda que son los juicios de Dios. La realidad de los juicios de Dios, que no hemos de ver como algo negativo, no hemos de ver como algo, pues, que desentona en la Biblia. Al contrario, hemos de verlo como algo necesario y hemos de verlo como algo que contribuye también para la fe de los creyentes y para que sea glorificado el nombre de nuestro Dios. Entonces, pues, comenzamos viendo esta escena que en el versículo 1 vemos, se nos dice de ella que era una señal grande y admirable. Una señal grande y admirable. Y el Apocalipsis vemos que es un libro que tiene visiones celestiales. Tiene visiones celestiales, los cuales a los hombres no les es dado ver la realidad espiritual, el mundo espiritual de los ángeles y aún del cielo, del trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ve en esta visión, esta señal grande y admirable? Dice 7 ángeles. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras o plagas últimas. Entonces vemos 7 ángeles. También importante el número 7, como 7 copas, como 7 trompetas, y son ángeles. Con lo cual vemos se confirma el papel o la función que tienen los ángeles en la Biblia. En la Biblia, papel, función que vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, en el Salmo 103, que solemos cantar a veces. El Salmo 103, los versículos 20 y 21. Cuando dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Así pues, Dios creó a los ángeles, estos espíritus, pero no para que ellos estén, pues, ociosos, por así decirlo, sino que están, vemos, sirviendo continuamente al Señor. Ellos ponen por obra, ejecutan siempre la voluntad de Dios. Hemos visto en el Salmo 103 sus propósitos, sus designios, sus decisiones, ¿verdad? Y vemos que están, por un lado, como dice en Hebreos capítulo 1, para el cuidado de los creyentes, al servicio de aquellos que han de heredar la salvación. Pero también vemos que son ellos los que ejecutan los juicios de Dios al mundo. Esto es algo que ya se ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento claramente, en distintos pasajes, como por ejemplo el pasaje del censo de David.
al pueblo de Israel. Entonces David, en contra de la voluntad de Dios, en contra también de los consejos de Joab y de otros, pues censa al pueblo. En contra de la voluntad de Dios viene el juicio que Dios le da a escoger, pues entre, distintos juicios, ¿no? Y ¿quién es el que ejecuta el juicio que eligió David? De que cayera 3 días en las manos de Dios. Pues un ángel, en 2 Samuel capítulo 24. Ese ángel pues dio la plaga de la peste, y eso pues vemos que confirma esto. Los ángeles son los que ejecutan los propósitos y la voluntad de Dios. Y esto nos muestra que hay una jerarquía en el mundo espiritual. Hay una jerarquía, no todo el mundo tiene el mismo grado. Eso ni siquiera lo es entre los ángeles. Hay distintos grados también y jerarquía entre los mismos ángeles. Entonces vemos en el mundo espiritual, en el mundo celestial, los ángeles son, por así decirlo, los obreros, ¿no? Los obreros. De la misma manera que un director de una multinacional, por ejemplo, no va a ser él el encargado de ir a la oficina de correos a enviar la correspondencia de la empresa, ¿verdad que no? ¿Lo hará quién? Pues el obrero correspondiente, o la secretaria o el secretario, quien sea. Pues tampoco hemos de imaginar a Dios llevando a cabo personalmente o directamente, inmediatamente él, pues sus juicios, su voluntad en el mundo. Vemos, hay intermediarios, en este caso son los ángeles. Bien, entonces en la Biblia, pues, cuando leemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, pues en las palabras de los profetas, cuando dice que yo haré este juicio, ¿verdad? Pues hemos de pensar que él lo está diciendo Dios, pero que no lo va a hacer directamente, sino que está entonces diciendo esa es su voluntad. Cuando dice yo haré, está diciendo esa es mi voluntad, y que pues quien lo va a llevar a cabo serán los ángeles. Sería, por ejemplo, un error, ¿no? Cuando leemos en el Antiguo Testamento que, por ejemplo, que Dios endureció el corazón del faraón. Eso es la voluntad de Dios, pero Dios no endureció él personalmente el corazón de faraón, o pues también llevando a cabo pues sus juicios al mundo. Y en fin, esta referencia, por ejemplo, a faraón pues también viene a propósito. ¿Por qué? Porque vemos que también estos ángeles tienen, dicen, las 7 plagas postreras. Esta palabra plaga, que también viene pues de la misma palabra en hebreo, en griego, ¿no? Es plega, es como también plaga, y la encontramos, por ejemplo, en el pasaje del Éxodo capítulo 12, versículo 13, cuando se está anunciando la Pascua y la última plaga, las 10 plagas de Egipto, pues la última plaga de la muerte de los primogénitos. En Éxodo capítulo 12, versículo 13, allí leemos: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces vemos esta palabra griega de la que viene plaga. El significado de esta palabra propiamente es golpear, un golpe, ¿no? Como cuando la leemos en Lucas capítulo 10, el pasaje del buen samaritano. Ahí está en griego. Ahí leemos en Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto, golpeándolo, hiriéndolo. Entonces vemos, está hablando de golpes, y de ahí por lo tanto la idea de la plaga, ¿verdad? Nosotros hacemos un poco la imagen de peste o de epidemia, ¿no? Pero la idea de plaga es la idea de un golpe, de una calamidad que viene de repente. Y esa es la idea detrás de la palabra plaga. Entonces vemos, aquí dice que son 7 en Apocalipsis. 7 es un número simbólico, evidentemente, como en el resto del libro, como los sellos, como las trompetas, que siempre tienen la idea de plenitud,
Es decir, que no falta ya ninguna, que se ha consumado. Y es por eso que dice a continuación también, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En ellas se consumaba la ira de Dios. Y acerca de esto también hemos de tener siempre presente que la ira de Dios es la ira de un Dios infinito. La ira de un Dios infinito. Por lo tanto, ¿cómo se va a consumar la ira de Dios? La ira de un Dios infinito. La ira también de Dios será infinita, ¿verdad? Entonces, por eso es la razón que la consumación plena de la ira de Dios, la consumación plena de la ira de Dios es en el infierno, por toda la eternidad, porque la ira de Dios es infinita, es para siempre, no cesa. Por lo tanto, vemos el infierno, al cual algunos niegan, muchos incluso, ¿no?, que se dicen cristianos, algunos que incluso pues pretenden que están enseñando la palabra de Dios, aunque está enseñado evidentemente la palabra de Dios, por las palabras mismas de Jesús, en los evangelios cuando hablan del llanto y el crujir de dientes para toda la eternidad. Bueno, pues vemos, el infierno es una necesidad que viene de la misma naturaleza de Dios. ¿De quién es Dios? Él es un Dios infinito y su ira por el pecado es infinita. Por lo tanto, es así, tiene que haber un infierno en el que se consume para siempre la ira de Dios. Pero aquí está hablando no del infierno, aquí está hablando, una vez más, de los juicios históricos en la historia, de cómo se consuma en la historia los juicios de Dios. Vemos, se consuma plenamente el infierno, pero vemos que en un sentido también se consuma la ira de Dios en la historia, de la manera que, la perspectiva que vemos, por ejemplo, en el libro del Levítico, en el último capítulo del Levítico, es el pasaje, bueno, el penúltimo, el capítulo 26, es el pasaje de las bendiciones y maldiciones del pacto, y entonces son advertencias, de lo que iba a venir si el pueblo de Israel era infiel y si persistía en la desobediencia y continuaba adelante a pesar de que el Señor empezaba ya a enviar juicios. Pues leemos en el capítulo 26, versículo 21: si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. 7 veces más plagas. O en el versículo 24 dice: yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Aún 7 veces más, ¿no? Bien, pues vemos esto, lo que nos viene a decir la palabra de Dios es que Dios, como dice el libro de Éxodo, en los 10 mandamientos, por ejemplo, Dios es un Dios lento para la ira, es Dios lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Pero si se le irrita y se le provoca a ira, entonces vemos que cuando ha llegado a su colmo la maldad de los hombres, como cuando ocurrió, por ejemplo, con las naciones de Canaán, ¿no?, cuando se ha endurecido el corazón una y otra vez repetidamente ante la palabra de Dios, como ocurrió también con Faraón, que endureció su corazón ante Dios, de modo que ya no hubo remedio, pues entonces vemos que Dios va a enviar sus plagas, pero Él no va a contentarse con dar un golpito y ya está, sino que va a golpear una y otra vez hasta que Dios considere que el pecado ha sido suficientemente castigado, suficientemente golpeado. Entonces vemos, esto nos hace ver que es algo temible, como dice la palabra de Dios, caer en las manos del Dios vivo. Porque entonces vemos que no es una ni dos, sino que hasta que se consume su ira por ese pecado en particular. Entonces, nadie en su sano juicio, pues tendría que ir a tentar al Señor, porque Él es temible y sus juicios son temibles. Pero continuemos también con la exposición del pasaje de la palabra. ¿Y qué es lo que
seguimos viendo aquí, pues en segundo lugar vemos pues la visión, o la parte de la visión a continuación del versículo 2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Entonces aquí esta visión del mar, vemos, es una visión en el cielo. No se tiene que confundir esto entonces con lo que leímos en el capítulo 13, la bestia que subió del mar. Veíamos ahí el mar era símbolo de las naciones, pero aquí no es esto, porque es lo que vimos en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el versículo 6. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Delante del trono de Dios, el trono de Dios en el cielo. Por lo tanto vemos que aquí nos está hablando más bien de la naturaleza de Dios. Ese mar de vidrio, mar transparente, por lo tanto, está hablando de la transparencia, de la santidad, de la pureza de Dios. Y dice pues también que está mezclado con fuego, que también vemos en la Biblia tiene la función de purificar, de refinar. Entonces vemos aquí es la idea de la santidad de Dios, de su purificación, de su santificación, ¿verdad? Entonces vemos que es algo que viene de la sangre de Cristo, ¿verdad? Del sacrificio de Cristo, de su derramamiento de sangre, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón, pero tampoco hay limpieza del pecado. Y es por eso que vemos, dice que sobre el mar de vidrio están los que han sido salvos, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el nombre de su nombre dice: en pie sobre el mar de vidrio. Vemos los que son salvos por el sacrificio de Cristo, por su sangre derramada, porque han sido limpios, que han sido santificados, están allí también en el cielo sobre ese mar de vidrio, que también está simbolizando pues esta obra, este derramamiento de sangre, esta purificación. Bien, entonces allí en el cielo nos encontramos con esta congregación, con esta compañía de los que son salvos. El versículo 2 dice que han alcanzado la victoria. Alcanzado la victoria en el capítulo 2, en el capítulo 3, en las cartas de Jesucristo a las 7 iglesias de Apocalipsis, siempre acaba con esta expresión: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Vemos, está hablando al que venza de las distintas situaciones, distintas dificultades, problemas, pecados, apostasías que había en las iglesias. Pero aquí está diciendo también lo mismo, pero se está refiriendo a los que han vencido a la bestia, a su imagen, a la marca y al número de su nombre. ¿Quiénes son los que los han vencido? ¿Cómo los han vencido? ¿De qué manera los han vencido? Pues simplemente perseverando hasta el fin. Perseverando hasta el fin a pesar de la guerra que ellos hacen. Perseverando hasta el fin a pesar de las persecuciones. Esa es nuestra victoria, ¿verdad? No tenemos que ir ahí con la espada a cortarle la cabeza a la bestia. Simplemente con mantenernos firmes en la fe hasta el fin los hemos vencido. Nosotros somos salvos y pues la bestia y todos los que lo adoran van a la perdición. Bien, pues de esto también se nos dice en el versículo 2 al final que ellos están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces estos son los espíritus de los justos hechos perfectos, que dice a Hebreos 12. Son espíritus, no tienen cuerpo, por lo tanto están en el cielo, pero no tienen cuerpo. Entonces vemos que cuando habla de las arpas de Dios no hemos de pensar nosotros en instrumentos musicales, ¿no? Porque están en el cielo con unas arpas de madera, ¿no? Y con cuerdas pues hechas de los materiales que sean, sino que está hablando aquí de una manera también simbólica, ¿verdad? Está hablando de la adoración que se da en el templo celestial, delante del trono de Dios, y se está describiendo según pues la manera de la adoración en el templo terrenal en Jerusalén, y allí se utilizaban pues los instrumentos musicales, no fuera del templo, no en la sinagoga, sino en el templo de Jerusalén. Con lo cual vemos pues
que a veces pues se habla de este pasaje para justificar los instrumentos musicales en el culto, pero vemos que no prueba nada. ¿Por qué? Porque vemos que no son necesarios, ¿no? No son necesarios estos instrumentos, porque en el cielo evidentemente no hay instrumentos, ni batería, ni arpa, ni ningún otro. No es por lo tanto necesario para cumplir lo que nos dice el Salmo 150, ¿no? Cuando habla de estar adorando a Dios con arpas, con bocinas, con trompetas, en otros instrumentos musicales, pues no es necesario tenerlos, ¿no? Porque no se adora así tampoco al Señor en el cielo. Entonces vemos que esto lo que nos está mostrando más bien es cómo debe ser nuestra adoración, ¿verdad? Para nuestras almas, la adoración ha de ser como una suave melodía, ¿verdad? Y como también es esta adoración delante del Señor, ¿verdad? Delante del Señor, cuando se hace en espíritu y en verdad, es una suave y deleitosa melodía que el Señor pues recibe con agrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el contenido pues de esta adoración, ¿cuál es? Pues se nos dice en el versículo 3 que ellos cantan el cántico de Moisés. ¿Y cuál es este cántico de Moisés? Pues, bueno, encontramos uno, es bien conocido en el capítulo 32 del Deuteronomio, no hace falta que lo miremos ahora, pero en el capítulo 32 del Deuteronomio, no sé si lo conocemos, este pasaje, es un pasaje que está prediciendo el endurecimiento y la rebelión del pueblo de Israel. Entonces vemos, no es este pasaje, ¿no? Aunque es el que, cuando dice la gente el cántico de Moisés, rápidamente, inmediatamente está pensando en Deuteronomio 32, ¿no? Pero no es este pasaje, sino que es más bien Éxodo 15. Éxodo 15, que es el canto de Moisés y María después de pasar el Mar Rojo, inmediatamente después de pasar el Mar Rojo, cuando se hundió Faraón, su ejército, y cuando pues el pueblo de Israel pasó a pie seco por en medio del Mar Rojo. Entonces, ¿cómo sabemos esto que es así? Bueno, primeramente el mismo sentido común, ¿verdad? Porque no tiene mucho sentido el canto de Moisés de Deuteronomio, y sin embargo sí el de Éxodo, pero es que también, por ejemplo, lo encontramos en el versículo 11, en Éxodo 15, versículo 11, vemos también muy parecido a lo que tenemos aquí en Apocalipsis. No es literal, pero es muy parecido también las ideas. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Y aquí dice el versículo 4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, porque solo tú eres santo? Etcétera. Bien, pues entonces dice, es el canto de Moisés, que también dice que es el cántico del Cordero. Según la mayoría de los comentaristas, no son dos cánticos distintos, sino que es el mismo cántico. El cántico de Moisés y de María en Éxodo 15 es también el cántico del Cordero de Cristo. No puede ser de otra manera. El paso del Mar Rojo, como dice en 1 Corintios capítulo 10, es una anticipación de Cristo, un tipo de Cristo. Todos fueron bautizados en Cristo al pasar por el Mar Rojo. Entonces vemos que ese cántico fue después de la liberación de Dios, cuando los sacó de Egipto. Así pues es también una imagen de la liberación, de la redención efectuada y obrada por Jesucristo. Entonces vemos los cánticos que leemos, la salvación del Antiguo Testamento, son también pues cánticos de Cristo y sirven para cantar de Él, de su persona y de su obra. Y aquí pues vemos los santos en el cielo, pues están cantando, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos, vemos que están estas dos frases una a la otra. Esto es la poesía en hebreo, que también la encontramos aquí en griego. Vemos que se pone una enfrente de la otra y viene a ser paralelismo, son ideas muy parecidas. Vemos que está hablando por un lado, dice de que son grandes y maravillosas, vemos, las obras de Dios por un lado, y en la segunda frase dice, justos y verdaderos son tus caminos. Entonces, las obras, los caminos de Dios, vemos que está hablando de sus obras en general. Y fijémonos, por un lado está diciendo que sus obras son grandes y maravillosas, son asombrosas. Las obras de Dios son asombrosas, uno las medita y está espantado de la grandeza de las obras de Dios. Grandes y maravillosas y asombrosas son sus obras, pero también dice, son justos y verdaderos tus caminos. No son solamente grandes, aquí también nos está diciendo cómo son moral, espiritualmente, esas obras, ¿verdad? Son grandes, maravillosas, también son justas y verdaderas y fieles. Por ejemplo, alguien como Hitler hizo grandes obras, pero fueron malas. Pero Dios hace grandes obras, pero son justas y verdaderas y fieles en todo. Entonces vemos, está hablando de las obras de Dios, pero también vemos de la persona misma de Dios. Y está aquí hablando de Señor Dios Todopoderoso. Y esta expresión, Señor Dios Todopoderoso, es la misma que traduce en la versión del Antiguo Testamento, la traducción al griego del Antiguo Testamento, la expresión Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, Señor, Dios de los ejércitos, Todopoderoso. Así la leemos, por ejemplo, en Amós capítulo 5, versículo 14. Amós capítulo 5 y versículo 14. Tenemos esta misma exacta expresión cuando dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Jehová, Dios de los ejércitos. Pues vemos que expresado en griego sería Señor Dios Todopoderoso. Vemos, es el mismo Dios. El mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el Jehová Dios de los ejércitos. Vemos. No, el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios inferior y el Dios del Nuevo Testamento es como un Dios superior al Dios del Antiguo Testamento. No, es el mismo Dios. Aquí, por lo tanto, vemos la piedra angular del liberalismo teológico, pues viene a la nada, vemos. Se muestra que es una falacia, que es una mentira, que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento vemos que es el mismo Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Y seguimos leyendo, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Tanto de los santos ángeles como también de los que lo son por naturaleza, porque no fueron criados santos y no cayeron, como de los hombres que, habiendo caído, pues han sido santificados por el Señor, pues haciendo en ellos, comenzando la buena obra. Pues Él es el Rey quien gobierna sobre ellos, y Él es el Rey de los siglos, como dice la palabra de Dios. Él es el Rey eterno, Él es el Rey desde el siglo hasta el siglo, Él es el Rey desde toda la eternidad de los santos. Pues llegamos entonces a la culminación, vemos, de esta adoración o alabanza en el cielo, al clímax de este canto, que es cuando leemos en el versículo 4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Eres el Rey de los santos, pero el verdaderamente santo, por naturaleza, desde siempre, es el Rey, es el Señor, es Dios. ¿Quién no te temerá? Y dice, y glorificará tu nombre. Vemos que el temer a Dios glorifica a Dios. El tener temor a Dios, vemos, no solamente en la adoración, vemos, no solamente el adorar a Dios con un espíritu de temor y reverencia es glorificar a Dios y eso es temerlo, ¿verdad? Pero aquí está hablando también del tener temor, del asombrarnos ante sus obras. Es una parte del temor de Dios. Aquí está hablando pues de las grandes obras de Dios y tiene temor a causa de ellas. Están hablando las criaturas que han sido salvas, los hombres que han sido salvos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Vemos que aún ellos están expresando temor, asombro, reverencia por las grandes obras de Dios. ¿Quién puede decir, por lo tanto, que el temor de Dios es algo malo, ¿verdad? O algo inferior. Dicen ellos, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá? Hoy en día podemos expresar esta misma frase de esta manera. ¿Quién teme hoy en día a Dios? ¿Quién teme hoy en día a Dios? El mundo evidentemente no lo teme, no teme a Dios. Es lo que dice el Salmo 36, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. El mundo se ríe de los mandamientos de Dios, ¿verdad? El mundo traspasa sus leyes alegremente, ¿verdad? Leyes que están escritas en la naturaleza misma de las cosas, ¿verdad? El hombre es el hombre, la mujer es mujer, pues ahora dicen, bueno, pues el hombre quiere ser mujer porque es una creación y ya está, y es mujer, ¿verdad? Ahora van a hacer aquí una película pues que la van a lanzar por todas partes, que habla de los transexuales, ¿no? O sea, no sé qué, Dinamarca. Por no hablar de las leyes del decálogo que han sido reveladas en las piedras, en las tablas de piedra, se ríen de ellas, ¿verdad? Por no decir también, se ríen del pecado, porque bueno, el pecado es algo gracioso según ellos. O se ríen de la necesidad de la salvación. Ahí está ese programa de televisión que dice, sálvame, ¿no? Sálvame. Para reírse incluso también de la salvación, presentado también por un conocido, por cierto, homosexual. ¿Quién teme hoy en día pues a Dios? ¿Verdad? ¿Quién teme hoy en día a Dios? La Iglesia de Roma no lo hace. La Iglesia de Roma no lo hace. Su supuesta cabeza, ¿verdad? Que no lo es. El Papa que está ahora en Roma, pues dijo en su día, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? ¿Verdad? Y ahora acaba de publicar otro libro en el que insiste, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Dice, si él fuera un verdadero ministro de Dios, que no lo es, diría lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, que ningún afeminado, ninguno que se echa con varones heredará el reino de Dios. No eres nadie para juzgar a nadie, pero di lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si eres hombre. También la palabra de Dios dice, pues, que seáis, como dice en 1 Corintios capítulo 16, que se porten con valor, ¿verdad? Como conviene a hombres. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, ¿quién teme hoy en día a Dios? ¿Quién teme hoy en día a Dios? Las iglesias liberales, pues ¿qué vamos a decir de ellas, no? Que ya hace pues generaciones, ¿no? Que van poniendo a las mujeres encima de los púlpitos para que prediquen en contra de la palabra de Dios y que ha asumido pues, plenamente pues
pues eso, la agenda de los homosexuales, ¿verdad? Que ha apoyado desde el primer momento pues el matrimonio, el llamado matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, y que ha vaciado todo contenido, toda enseñanza, toda doctrina de la palabra de Dios, y esto ya por siglos. ¿Y qué vamos a decir del mundo evangélico? ¿Quién teme hoy en día a Dios? ¿Quién enseña hoy en día acerca del temor de Dios en las iglesias evangélicas? ¿Quién dice a la gente que hay que temer al Señor por su santidad? Amén.